Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde en Poder Ciudadano Radio. Nosotros te ayudaremos a mejorar tus condiciones laborales, a emprender y, ¿por qué no?, a encontrar el trabajo de tu vida. Los Talenters no damos trabajo. Los Talenters cambiamos vidas. Llegó la luz garantizando tu conexión con el mundo está iniciando. Todo en un clic desde tus manos. Nuestra app Queretana está innovando. Tu conectividad queretana con participación ciudadana. Tu conectividad queretana con participación ciudadana. Aquí podrás en un segundo conocer las leyes de todo el mundo. Es la primera app queretana con participación ciudadana. Es la primera app queretana con participación ciudadana. Es la primera app queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. La app es queretana, la app es queretana. Descárgala en nuestra web. Los Talenters no damos trabajo. Los Talenters cambiamos vidas. Bienvenidos. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Su amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimientos, aquí como cada semana con el gusto de saludarlos desde nuestro programa Los Talenters. Una disculpa, sé que estamos empezando bastante atrasados el programa, no quiero justificarme, un problema de movilidad, ya lo veremos más adelante, pero bueno. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre un tema que se está escuchando mucho últimamente, que es la industria 4.0. ¿Tú ya estás preparado para esta nueva forma de trabajar? Ahorita te voy a platicar qué necesitas para estar preparado. Pero antes de eso, déjame recordarte cuáles son nuestras redes sociales y dónde nos puedes localizar aquí en Poder Ciudadano Radio. En Facebook nos puedes localizar en @Poder Ciudadano Radio, Twitter @Poder Ciudadano, Instagram @Poder_Ciudadano_Radio y en la web es www.poderciudadanoradio.com. Los teléfonos en cabina y WhatsApp es el 442-388-1529. Y bueno, pues vámonos de lleno al tema que te estoy platicando. Acuérdate que los Talenters, aparte de la cuestión de encontrar trabajo, las vacantes, pues también estamos especializados en temas de trabajo, que es lo que hemos estado platicando en muchos programas anteriores. Pero bueno, a ver, hace un año, casi justamente un año, el 6 de enero del 2019, en el periódico Universal aparecía el siguiente encabezado: las máquinas reemplazarán 7 de cada 10 empleos en México. ¿Para cuándo? Para dentro de 10 años. Esta es la década del 2020. Para el 2030 ya tendrían que estar pasando esto. 70% de los trabajos habrán sido absorbidos por máquinas. Esto es lo que se llama la revolución industrial 4.0. No te alarmes, más allá de ser algo para asustarse, esto de las máquinas puede ser una oportunidad, como a continuación vamos a ver. A ver, para comenzar, ¿por qué se llama así, Revolución Industrial 4.0? Tú seguramente has escuchado hablar acerca de la Revolución Industrial. ¿Qué era esto de la Revolución Industrial? Que es la 1.0, la primera Revolución Industrial. Es cuando a través del uso de máquinas movidas por vapor, se empezó a industrializar verdaderamente el proceso productivo. Por ejemplo, esto pasaba mucho en Inglaterra. En Inglaterra se empezaron a producir telas con telares mecánicos accionados por vapor. Y esa es la primera revolución industrial. Ahora, ¿qué pasaba ahí con la cuestión del talento humano, el recurso humano? Disculpa. Bueno, resultaba que había muchísimos campesinos que al ver que podían tener un salario, aunque no muy alto en la fábrica, pues iban para allá. Verdaderamente en esa época no existían condiciones laborales como las que comentábamos, como con las que disfrutamos actualmente. Por ejemplo, las jornadas de trabajo no era de 8 horas, era de 12, 14, 16 horas incluso. Trabajo infantil, o sea, los niños a partir de los 8 o 9 años ya trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.
no existía seguro social, no había ni de chiste vacaciones, no había ni de chiste una remuneración o algo que si sufrías un accidente o muerte por causa de tu trabajo te compensara a ti o a tu familia. Simplemente decía el patrón, no me sirve, me busco otro porque hay muchísima gente que quiere trabajar y pues te saco, no te pago nada. Esa era la revolución industrial 1.0. La segunda, que esto estamos hablando a finales del siglo XIX, 1870, 1880, es cuando además de esto del vapor, de las fábricas, se empezó a utilizar lo que se llama como la línea de ensamblaje, o sea, hacerlo más efectivo la producción a través de especializar al trabajador, al talento, en una función específica, que al irse combinando con otras funciones de otros trabajadores, daban por resultado un producto terminado. La siguiente, que fue a finales de los 60 del siglo XX, ya hace no tanto, la revolución industrial 3.0, se da cuando, aparte de lo anterior, se empiezan a utilizar robots. Ahí es la primera vez que se empezó a utilizar esto de la mecanización o la automatización del trabajo. Se empezaron a utilizar estos robots enormes que a lo mejor ensamblaban un carro, ensamblaban una máquina, etcétera, y además se empezaron a utilizar las computadoras para pues empezar a liberar al talento humano de las funciones más, sobre todo repetitivas y pesadas. Y la última que estamos viviendo actualmente, en un momento te voy a dar más detalles, pero es la revolución industrial 4.0. ¿En qué consiste? Que además de los robots, además de las computadoras, se van a instalar muchas tecnologías o se están empezando a utilizar muchas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, y otras que te voy a detallar. Ahora, piénsalo de esta forma. Cada una de las revoluciones anteriores tuvieron por efecto que hubiese trabajos o puestos de trabajo que a lo mejor ya no se requerían igual. Ya, por ejemplo, en la 1 pues ya no hacían falta tantos campesinos, hacían falta más bien obreros. En la 2 pues ya no hacían falta un obrero que hiciera todo, sino que uno especializado. Obviamente todo esto implica que haya personas que a lo mejor ya no encuentran el puesto de trabajo que tenían en el momento, pero tienen la oportunidad de buscar uno diferente, adaptarse a una nueva forma de trabajar. Ahora, por eso te decía que más que asustarte puesto de las máquinas, puede ser que sea una oportunidad para ti y para tus hijos o para las personas que vienen después de ti en cuanto a la cuestión laboral. ¿En qué consiste esto de la revolución 4.0? Ahí te va, mira, tiene varias características muy específicas. Esto de la revolución industrial 4.0, por ejemplo, te decía, se siguen usando los robots, pero ya los robots no son como los que conocíamos, que eran así, robots muy peligrosos que incluso estaban en sus jaulas de cristal o de metal, porque si te acercabas, pues te podían causar ahí un accidente bastante grave. Son los robots cooperativos. ¿Qué son estos? Que tú los vas a poder controlar. Una persona especializada los puede controlar mejor de una tablet o de un celular. ¿Para qué? Para estar en la línea de producción junto con ellos y estar moviéndolos, estarlos controlando en lugar de que solamente actúen por sí mismos. La segunda es la simulación. Ahora los procesos de aprendizaje corporativos, como un servidor que es especialista en ellos, se pueden dar a través de simuladores. ¿Para qué un simulador? Pues para que puedas aprender a manejar una máquina, hacer un proceso sin necesidad de que tengas la máquina real o sin arriesgarte a lo mejor a que tener un accidente o a poner en riesgo la producción de la fábrica. Esto de la simulación se utiliza desde hace muchos años. Por ejemplo, los pilotos de avión, que tú sabes que es una responsabilidad muy grande, se entrenan de esta manera, con simuladores de vuelo. De esa forma pueden practicar, aterrizar, despegar, operar el avión sin poner en riesgo un aparato tan costoso como es un avión real y sin poner en riesgo su vida y la de sus pasajeros. Las siguientes son los sistemas de integración, que es lo que te decía. Un sistema de integración es un robot, es una máquina, es alguna parte del proceso de producción en el cual va a estar integrado junto con otras máquinas o con otros procesos para estarse retroalimentando constantemente de información. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa donde hacen fichas para taparroscas, por ejemplo, para las botellas, entonces si hay una máquina que se dedica a darle forma al plástico y otra a pintar,
Ahorita lo que pasa es que si la máquina que le da forma al plástico se descompone, la máquina de pintar pues no sabe y sigue produciendo por sí misma hasta que alguien va y la apaga, y eso puede causar un retraso enorme, porque en lo que enciendes una máquina y luego viene la otra, hasta que todas están funcionando, pues puedes volver a producir. ¿Qué es esto de los temas integrados? Que se van a estar comunicando constantemente las máquinas a través de sensores, a través del internet, para darse información, para que en el momento en que unas detecte una falla o detecte que tienen que subir o bajar la producción, todas las demás lo sepan al mismo tiempo y se puedan ajustar. La siguiente es el Internet de las Cosas, está relacionado con esto. El Internet de las Cosas es que cada aparato, cada elemento del mobiliario de la empresa va a estar generando información que se va a estar juntando en la nube, en el Internet. ¿Para qué es esto? Para que todos esos datos se puedan juntar y puedan tomar decisiones sobre si hace mucho calor, si hay que bajar la luz, si hay que apagarla, si hay que subirla, si las máquinas están funcionando adecuadamente, etcétera. Otra de las características de esto es que como todo va a estar en la nube, todo va a estar en el internet, pues tienes que tener mucha ciberseguridad. Imagínate que un hacker se meta al sistema de tu fábrica o de la empresa donde trabajas, pues obviamente la puede detener, puede echar a perder toda la producción. Entonces es muy importante estar muy conscientes de la ciberseguridad. La siguiente, lo que te decía, es todo va a estar en la nube. ¿Qué es esto de la nube? Pues es este almacenamiento, digamos, virtual de información que no está ubicado en ningún servidor en ninguna parte. Por lo tanto, puede ser accesible desde cualquier parte del mundo a cualquier hora por las personas autorizadas. Esa es la nube. También va a estar muy involucrado esto de la impresión 3D. Actualmente muchas piezas de máquinas, muchas piezas, incluso cuestiones de prótesis, se necesitan hacer manualmente o tienen una producción muy lenta. Con una impresión digital, una de 3D, perdón, puedes mandarlas a hacer y te ahorra muchísimo tiempo y te ahorra mucho dinero. La realidad aumentada, que ya te decía, ¿qué es esto de la realidad aumentada? Pues imagínate, si has visto un juego como el Pokémon Go, eso es un ejemplo de realidad aumentada. Tomas tu dispositivo, tu celular, tu tableta, y si la pones en una parte determinada, a lo mejor en esta mesa, a lo mejor mi encargado de capacitación quiere que yo aprenda un proceso, puedo utilizar mi celular, ponerlo de cierta posición, el celular va a leer un código que va a estar en la mesa y me va a poder mostrar imágenes o cosas que realmente no están ahí, pero que van a simular un proceso que yo tengo que ver, o a lo mejor alguna información. El siguiente es el Big Data, tomar un montón de información de muchísimas partes, volúmenes enormes de información para la toma de decisiones. Esto es importante, como esto de la revolución 4.0 está motivado también por los gustos y preferencias del público. El público ahorita lo que quiere es tener aparatos, tener carros personalizados, o sea, algo que digan, yo soy esto, a mí me gusta esto, no quiero comprar lo que todos los demás compran, y sobre todo lo quiero más rápido. Entonces la revolución 4.0 se adapta a esos requerimientos. Por eso es que es tan importante que nosotros, como colaboradores, como personas que vamos a trabajar en esas condiciones, también necesitamos adaptarnos, desarrollar habilidades de adaptación, que te voy a decir algo que comenta el ministro de Comercio de Corea del Sur. Bueno, ahora, esto es importante, lo de la adaptación, porque obviamente va a depender mucho de tu capacidad de adaptación, de tu permanencia laboral, o de qué tan apetecible seas tú para la gente que te va a contratar. Mira, ahí te van algunos datos. El año pasado, el Banco de México hizo un estudio para determinar cuáles eran los puestos de trabajo con más riesgo de ser sustituidos por máquinas. Y resulta lo siguiente, casi el 100% de lo que se refiere a agricultura, ganadería y explotación forestal, o sea el 97.8%, está en riesgo de ser sustituido por máquinas. ¿Por qué? Porque se consideran que son ya tareas muy mecanizadas, muy relativamente sencillas, yo sé que no, pero que pueden ser fácilmente sustituidos por una máquina que haga lo mismo. Casi en el mismo nivel, el 90.1% de riesgo, la hotelería y gastronomía, también por las mismas circunstancias. Se puede automatizar todo lo relacionado con el hospedaje y con la preparación de alimentos.
el 85.1% de la industria de la construcción también puede ser sustituida por máquinas, y lo mismo que el 81, ojo, esto por la gente que vivimos aquí en el Bajío, que estamos en Querétaro, esta es una zona muy industrial, pero de acuerdo a este estudio del Banco de México, el 81.4% de la producción manufacturera industrial puede ser sustituida por un robot. Ahora, ¿cuáles son los trabajos con menor riesgo de ser sustituido? Bueno, el tercero menos probable es el trabajo de consultoría y servicios especializados para la industria, o sea, como un servidor. ¿Por qué? Porque esto ya no es una tarea que se pueda realizar mecánicamente, sino que tienes que tener una fuerte preparación, o o necesitas tener una gran cantidad de experiencia para solucionar los problemas que un cliente te presenta. Por eso la cuestión del bajo riesgo. El siguiente es la salud. Obviamente los médicos, las enfermeras no pueden ser sustituidos debido a que tienen que trabajar con sus pacientes. Una máquina nunca te va a dar el mismo servicio, nunca va a tener la misma sensibilidad que un médico o una enfermera. Y el de menor riesgo de todos estos, ojo, son los servicios educativos. La docencia solamente tiene riesgo de ser sustituida el 16.6%. Entonces es muy interesante. Obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Como te decía, todos los trabajos que por un lado requieran de la sensibilidad del ser humano. Alguien decía, los seres humanos somos muy buenos para hacer preguntas, para comprender cosas. Las máquinas son buenas para dar respuestas, pero no comprenden. Esa va a ser la diferencia. Entre más sea necesario el trato humano, menos probabilidad va de ser sustituido por una máquina. Ahora, otro factor que tiene que ver con esto de la sustitución de personas por máquinas es el grado educativo. Entre menor es el grado educativo, es mayor el riesgo de ser sustituido. ¿A qué se debe? Otra vez te lo comento. Una tarea repetitiva, como a lo mejor tomar un desarmador y apretar una tuerca, eso lo puede hacer un robot. ¿Por qué? Porque no requiere mayor preparación, no requiere mayor comprensión de un proceso que tomar las herramientas. Y ojo, con esto no digo que no sea un trabajo valioso, pero hay que pensarlo también desde el punto de vista de la rapidez y de la eficiencia. Al fin y al cabo, como te decía, mucho de esto está motivado por nuestros propios gustos. Acuérdate que ya la gente ahorita quiere que las cosas se resuelvan rápido, quiere que las cosas se hagan a su forma. Entonces no puedes estar esperando adaptar una serie de un proceso industrial a que mucha gente aprenda lo mismo y lo haga al mismo tiempo, si lo puedes sustituir por una máquina que de inmediato lo programas y al siguiente minuto ya lo está haciendo. Entonces eso es algo que tienes que tomar mucho en consideración. Ahora, ¿qué más tiene que ver? ¿Por qué también tiene que ver esto de la revolución 4.0, revolución industrial 4.0? Bueno, te mencionaba los gustos cambiantes, los costos. Obviamente todo esto tendría que hacerlo más barato. Obviamente la cuestión económica pues nos pega a todos. Podemos decir, no, pues es que las cosas no son exactamente baratas. Bueno, pero piénsalo de esta manera. Hace 100 años la gente trabajaba, te decía, 11, 12, 16 horas al día y ganaba lo equivalente actualmente a unos 20, 30 pesos actuales. Entonces, obviamente el salario quiere decir que ya creció, no tanto como quisiéramos, pero pues ya las condiciones de bienestar son diferentes. También la cuestión de sobrevivencia, acuérdate, hace 100 años una persona, si vivía a la edad que tengo yo, 42 años, pues ya yo para gente de esa época yo ya era un abuelo, yo ya era una persona que ya tal vez no iba a vivir más de 10 años. Pero actualmente vivimos más de 80, incluso estamos llegando ya pegándole a los 90. Entonces eso quiere decir que el nivel de bienestar también ha aumentado. Que también está cambiando pues la cuestión del deseo de conveniencia. La gente, te decía, quiere las cosas rápido en el momento que las necesita. Por eso hay que agilizar los procesos productivos. Ahora, en el ámbito laboral, ¿qué es lo que se está viendo también respecto a esto y por qué se está motivando esta de la revolución industrial 4.0? Una causa muy patente, muy importante, sobre todo en zonas como aquí el Bajío. A mí me impresiona mucho la problemática de rotación que tenemos aquí. Hace un par de meses, cuando terminó la época decembrina,
Un amigo mío que es gerente en una empresa industrial, de seguridad industrial, me decía que tiene un problema cada año y es que la gente se le va, cobra el aguinaldo y se va. ¿Por qué? Porque ese tipo de puestos operativos en esta zona del Bajío es muy fácil de cubrir o de encontrar trabajo, al menos es lo que he visto y de muchos conocidos. Renuncian hoy y a la semana ya tienen chamba. Obviamente no es un trabajo especializado, no es un trabajo de un salario muy alto, pero al fin y al cabo tienen trabajo. Y esto causa en las empresas que pues constantemente la plantilla no se cubra. Es una cuestión también de que la empresa tiene que buscar fidelizar a su personal y varias cosas que no me gustaría detenerme porque nos extenderíamos demasiado. Pero el tema es que esa falta de personas que estén contribuyendo a cumplir con los objetivos de la empresa, pues no deja de ser un problema y no deja de ser un costo que si no se cubre, que si no hay una estrategia de solventarlo, pues va a causar que haya pérdidas. Y una buena forma para las empresas, porque es barata, porque es fácil y porque es altamente productiva, pues es la cuestión de la sustitución, te decía, en las tareas más que así lo permitan, de personas por máquinas. La otra es la falta de preparación. Esto lo hemos mencionado aquí en este espacio y también las transmisiones que hago cada miércoles por Networking Talento 2.0, la cuestión de cómo está preparado el talento. Mi experiencia, lo que he observado, no sé si tú lo has visto, otra cosa, que eso sería bueno, es que no siempre hay los espacios, no siempre hay el tiempo, no siempre hay los recursos y no siempre hay la disposición para prepararte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tomar un curso, a lo mejor en línea, pagar un curso por mi cuenta o que me lo pague la empresa para estar actualizado en mi labor. Por ejemplo, un servidor que se dedica a la capacitación, pues te tomas una certificación, te tomas un curso de neurodidáctica, etcétera. Entonces todo eso te permite ser un mejor talento cada vez, tienes más opciones que ofrecer a la empresa para la que trabajas o para el mercado laboral. Por eso es que es necesario que la gente siempre esté preparando para no quedarse atrás, para siempre estar ofreciendo algo, una solución permanente. La siguiente es la lentitud para adaptarse. Todos sabemos que los seres humanos por naturaleza tenemos lo que se llama resistencia al cambio. ¿Qué es esto? Que te va a ser más difícil cambiar, dependiendo de tu forma de pensar, obviamente, cambiar una forma en la que tú ya estás acostumbrado a trabajar. Y pueden darse cosas bien sencillas. Yo he visto gente que incluso por cambiar un sistema, un botón que sea diferente en el sistema que utilizan, no lo quieren hacer. O que un producto que pueden vender con más facilidad tampoco lo quieren hacer porque les da desconfianza sin siquiera ponerse a estudiarlo. Entonces, toda esa resistencia al cambio hace que para las empresas no puedan adaptarse con la velocidad necesaria para satisfacer los requerimientos de sus clientes. Y por último, todo esto tiene que ver con personas, dónde, cuándo y cómo se les necesite. Una empresa que no puede contar con un personal preparado en la cantidad y de la forma necesaria para producir lo que requiere en el momento, pues obviamente es una empresa que no es competitiva, que puede venir otra y quitarle su mercado. Ahora, toma mucho en cuenta, a ver, todo esto suena así como que, ay, qué mala onda, a las personas ya no nos necesitan, no. Fíjate que algo que trae la Revolución Industrial 4.0, al contrario de desechar a las personas, como a lo mejor te decía que pasaba cuando empezaba la primera Revolución Industrial, que si no servías, si te accidentabas o cualquier cosa, inmediatamente eras despedido para traer a otro, es que requiere sobre todo al talento. Te decía hace un momento, una máquina puede hacer un proceso repetitivo. Una máquina es muy eficiente haciendo cosas que no requieran razonar, que no requieran entender, pero ¿quién lo va a llevar a esa máquina a adaptarse, a detectar qué necesita cambiar? Pues una persona preparada. En este momento están confluyendo, junto con esto de la Revolución 4.0, también corrientes de gestión de personal como la gestión 3.0. ¿Qué es esto de la gestión 3.0? Allá por el inicio del siglo, los años 2000, acuérdate cómo Google hizo una revolución por cómo gestionaba su personal. Darles la libertad, no tienes horario de entrada ni de salida, de comida, puedes tomarte lo que quieras, solamente tienes que cumplir con esta meta en esta fecha. O cuando tú me digas que la tienes que cumplir, que la puedes cumplir.
Te voy a dar un espacio de trabajo de lo más cómodo, con muchos colores, te puedes dormir, puedes tener un videojuego, puedes echar una chela, puedes ver un partido para que estés relajado. ¿Por qué? Porque veo que estando relajado eres más productivo. Eso es así como que la gestión 1.0. Que de estos tiempos. La 2.0 es cuando otras empresas diferente a Google vieron que esto funcionaba y dijeron, vamos a hacerlo como si fuéramos ellos. O sea, ¿qué hicieron? Pusieron espacios bonitos, bien pintados, etcétera, pero vamos a seguirlos tratando como siempre lo hemos hecho, así prácticamente con el látigo. Esa es la gestión 2.0. Y la gestión 3.0 es, bueno, pues vamos a juntar las dos tendencias y ahora sí lo vamos a hacer de una manera diferente a todos estos. ¿Qué quiere decir? Ok, se mantienen a lo mejor los temas de horarios, a lo mejor los temas ¿cómo se dice? De la disciplina dentro de la empresa, del uniforme, etcétera, pero vamos a meterle la cuestión de armonizar la vida personal con la laboral. Esa es la gestión 3.0. ¿Por qué? Porque como te decía, pues muchas ocasiones la cuestión laboral requiere un talento especializado que no siempre va a estar disponible, que el mejor trabajador va a tener muchas ofertas de otras empresas, se lo van a llevar. Entonces, para que se quede contigo, necesitas ofrecerle algo a esa persona para que realmente quiera estar contigo, que se fidelice con el cliente. Te lo decía hace con la empresa. Te lo decía hace un momento. Si una empresa se le está yendo personal, pues hay que analizar qué es lo que está sucediendo, por qué el personal no tiene un motivo para quedarse, por qué no tiene un significado su trabajo para él. Decía en el programa hace 15 días, que fue el último que estuve aquí con estos micrófonos, con la invitada platicábamos acerca de Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco, que dijo que una persona con un motivo, con un porqué, era capaz de solventar cualquier situación de la vida. ¿Por qué tu empresa no le da ese motivo, esa razón de quedarse? ¿Por qué no le da ese sentido al trabajo? Entonces, eso es algo que tienes que revisar para que la gente se fidelice. Entonces, como con Revolución Industrial 4.0 requiere talento y requiere que se quede porque es talento ya muy especializado, entonces hay que darle un trato que lo enamore con la empresa. Y aquí esto es lo que te decía, esta es la oportunidad que tienes tú para poder adaptarte. Esto no tiene ya frenos, esto va a pasar. Esto de hecho ya está pasando. En Europa ya tiene desde el 2010 que está sucediendo. En Asia también ya está sucediendo. Entonces no es algo de que querramos o no, simplemente la tendencia va para allá. ¿Qué es lo que necesitas hacer tú? Pues tienes que trabajar en aspectos técnicos, tienes que especializarte, tienes sobre todo también que buscar la manera de tener un entorno de trabajo muchísimo más amistoso. Decía el exministro de Corea del Sur, el ministro de Comercio de Corea del Sur, hace un par de meses aquí en León, en una feria que hubo. Buscamos que la gente se forme técnicamente, pero también se forme en habilidades blandas y de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque ahora esto de la cooperación, esto de adaptarse, necesita fuerza que las personas ya no estemos metidos en un cubículo o en nuestras islas de trabajo. O sea, que solamente lo que yo hago es lo que me importa y si tú haces mal tu trabajo por mi culpa, no me interesa. No, eso ya no tiene que pasar. Ahora tienes que cooperar con todo el mundo para poderte adaptar a la velocidad que requiere la industria. Entonces, amigo, pues esta en pocas palabras es el tema de la Revolución Industrial 4.0. Te invito a que lo investigues por tu cuenta. ¿Por qué me puse yo a investigarlo? Porque uno de los retos para la gente que trabajamos en capacitación es que necesitamos formar a la gente que viene para que entre ya en esta industria, pero también a la gente que está en este momento. Fíjate, y este es el reto más importante, la gente que está en este momento ya laborando, necesitamos buscar que se adapte a estas nuevas condiciones para que todos podamos pues tener el trabajo que nosotros queremos y pues que nuestro bienestar en general sea el adecuado, sea el que todos buscamos. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. Te recuerdo, mi nombre es Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento. Si te interesa temas como este de la Revolución Industrial 4.0, puedes seguirme por Networking Talento 2.0
que es la página de Facebook donde cada miércoles a las 3 de la tarde hago mi transmisión en vivo hablando de estos temas, o también en mi página, La Fábrica de Conocimiento, página de Facebook. Ahí también hay una repetición los miércoles a las 3, digo, no es cierto, los miércoles a las 7, y además publico un montón de información gratis para que te puedas formar en esto de recurso humano y la capacitación. Y si te interesa el tema de la gestión 4.0, también hay en la fabricadeconocimiento.com, perdón, en la Fábrica de Conocimiento o Networking Talento 2.0. Actualmente estoy por comenzar el workshop de gestión que transforma, y uno de los temas que tocamos es justamente la gestión 3.0, más aparte otras herramientas de liderazgo para que te transformes en un gestor de talento más que en un supervisor de talento. Si eres un líder, esto te interesa, debido a que estos modelos también impactan el liderazgo. Ya no puedes o ya no se puede estar trabajando de la manera tradicional donde el talento humano es lo que menos importa. No, al contrario, actualmente necesitamos un enfoque humano y un enfoque humilde de parte del liderazgo para poder adaptarnos a esto de la revolución industrial 4.0. Entonces, por favor, pues sígueme. También me puedes encontrar en www.fabricadeconocimiento.com. Ahí vas a encontrar muchísimo material gratuito, videos, tutoriales. Estas transmisiones también ahí los subo, para que, bueno, si necesitas información, pues ahí lo podemos ver. Bueno, hecho este paréntesis, me gustaría platicarte acerca de esto de la revolución 4.0. A ver, me voy a meter un poco más en el tema de la capacitación, hablando de mi especialidad. Si alguien me está escuchando, alguien que se dedique a esto de la formación, pues tenemos identificadas 9 responsabilidades de la formación y el desarrollo para este tema de la revolución 4.0. Uno de ellos es el desarrollo de habilidades de pensamiento. Ya te decía, a ver, las máquinas no generan como tal un pensamiento creativo. El concepto tradicional de capacitación es enseñarle a una persona a que repita un cierto número de pasos en un proceso, pero pues eso ya no va a ser así, porque el proceso se puede modificar en cualquier momento. En el banco que he mencionado muchas veces nos decían, tienes que cambiar la llanta estando el carro andando, y esa es una forma que resume esto. O sea, tienes que adaptarte a tal velocidad que probablemente no puedas planear con mucha anticipación o hacer planes demasiado elaborados, pero tienen que ser efectivos. Entonces, para eso tienes que ser creativo, tienes que aprender a analizar información, resumirla y de ahí sacar una conclusión que te lleve a una buena solución. Otra cosa son los programas de capacitación todo tiempo. ¿Qué es esto? La formación todo tiempo quiere decir que es una capacitación que el participante puede encontrar cualquier momento del día, de la noche y en cualquier momento de su vida laboral. Que ya no sea como tradicionalmente se hace, que se hace el programa y la persona tiene que adaptarse a él. Bueno, vamos a terminar el programa el día de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Recuerda, estamos aquí cada semana a las 11. Una disculpa por la tardanza otra vez. Y nos vemos en una semana. Y recuerda, los talenters no damos trabajo. Los talenters cambiamos vidas. Que tengas muy buena tarde y muy buena semana. Hasta luego. Los talenters